estamos transmitiendo en vivo en el primer directo de esta semana en el que vamos a hablar sobre las técnicas no verbales en psicoterapia. Ha habido un poco de problemas técnicos, así que espero que funcione todo bien. Experta en inteligencia emocional, mindfulness y compasión. Y bueno, creo que vamos a tener una conversación muy interesante. ¡Por fin, Sandra! Qué nerviosa Estamos me pongo transmitiendo en con vivo esto. desde Instagram, también por YouTube. Un momentito, aquí, ya estamos. Hemos tenido un poco de problemas técnicos, pero nada nos va a impedir que podamos hablar esta tarde hoy. Ya estamos por aquí en vivo desde Instagram, desde YouTube, LinkedIn, con la idea de poder tener una conversación con Sandra Milena y, como decía, sobre técnicas de psicoterapia no verbales para, bueno, pues hablar de esto que nos pasa a las psicólogas, ¿no? De todo lo que nos ocurre cuando tenemos esa inseguridad por no saber, bueno, pues cómo ayudar de verdad a nuestros pacientes. Bueno, pues lo que hemos descubierto ambas, ¿verdad? Para poder tener esa, bueno, sensación de avance y esa realidad de avance en los casos. Así que te doy la bienvenida, Sandra. Gracias, Sonia, por invitarme, por contar conmigo y me honra mucho estar aquí, de verdad. Yo estoy encantada, encantadísima. Bueno, la verdad es que hacía tiempo que no nos veíamos, pero me encanta, ¿no? Que hayamos coincidido en este directo para hablar de cosas tan interesantes, ¿no? Claro. Bueno, si quieres presentarte un poquito, cuéntanos un poco qué es lo que haces y, bueno, pues cómo me descubres y seguimos. Vale, Cuéntanos. pues a ver, mi nombre, como ya lo dijiste, es Sandra Milena Hernández. Cuento un poquito de mi historia porque yo soy colombiana, nací en Medellín. Y vine a España a hacer un doctorado en inteligencia emocional en la Facultad de Málaga, Sí. en la Facultad de Psicología. Y bueno, desde eso llevo 20 años en España. Me inquieta mucho el mundo del mindfulness, de la inteligencia emocional y de la compasión. A raíz de eso creé una asociación que se dedica a estos tres pilares. Y obviamente dentro de eso hay una parte muy importante que es la intervención con compasión. Y por eso llegué a ti. Porque realmente, bueno, todo empezó, realmente voy a contar cómo llegué a ti. Y es que estuve en Madrid, que cuando en algunos momentos hacía terapia en Madrid, pues una compañera muy cercana Sí. me alquilaba su espacio. Y tenía una caja de arena y tenía muchas figuritas. Y yo siempre que iba ahí, siempre decía, ay, ¿cómo se usará esto? ¿Qué puedo hacer? Me generaba mucha curiosidad y ella siempre me decía, puedes usar lo que quieras. Yo decía, pero ¿qué hago? El caso fue que ahí surgió la inquietud, porque ya llegó un momento en que le empecé a preguntar a Mariluz que qué era lo que hacía, cómo lo hacía, y la verdad que la curiosidad empecé a coger alguna figurita en algún momento o le decía a la persona, pero sin saber mucho, era como, bueno, coge una figura que te identifica o cosas así, que yo sentía que en algún momento podía utilizarlo. Ujú. Y obviamente Mariluz estaba formada en la caja, la caja arena, en MDR, en FT, algunas de las prácticas que yo utilizo en consulta. Entonces ahí surgió. Ella y otra compañera se habían formado contigo y entonces, pues claro, yo dije, vale, yo quiero estar con la mejor. Y Y ahí nos además conocimos. se dio que se dio online, porque yo vivo en Málaga, Eso entonces es. esa es una de las ventajas. Y Sandra, ¿qué es lo que hizo que te animases como o que te llamase tanto la atención este tipo de técnicas que tú veías con tus compañeras, ¿no? ¿Qué es lo que tú notabas en consulta como psicóloga o qué te faltaba como para tener tanta curiosidad y que te llamase tanta la atención el formarte en técnicas de otro tipo, ¿no? Más psicocorporales o más creativas, ¿no? ¿Qué es Sí, lo que pues estabas precisamente, notando, ¿no? mira, lo que yo
sentía o que muchas veces siento es que la palabra se queda corta a veces, o lo contrario, que hay mucha palabra. eso es. Entonces yo lo vivía todo el tiempo y decía, ¿qué hago? Porque al final terminaba siendo una intervención donde se habla y se habla y no se llega a ciertos puntos. También lo que me hacía, lo que me cuestionaba era que cuando una persona está muy bloqueada, no quiere hablar o También. tiene mucho dolor, porque yo trabajo con temas de duelo también, entonces cuando hay mucho dolor, pues la gente no se atreve a hablar o no quiere O no puede. o no puede. Entonces yo decía, ¿qué hago? Porque para mí misma como profesional decía, pues es que tengo que encontrar una manera cálida, cercana, compasiva, donde se pueda tocar el sufrimiento, donde pueda sentir, que esa fue una de las cosas maravillosas que me enseñaste, es que sentir es seguro. Y con este tipo de prácticas yo podía, lo puedo hacer, pero lo que más me llevaba era eso. O sea, y sobre todo también cómo mantener a una persona o ayudarle a que se regule emocionalmente, tocando algo tan profundo a veces, Eso tan es. difícil y que a veces no era necesario hablar. Entonces yo Ujú. decía, tiene que existir algo que me permita integrar también lo que suelo practicar, que es el mindful o el EFT, con algo que me permita crear un escenario más fácil Ujú. y que no me, y que de alguna manera a mí no fuera algo más descansado, porque a veces como que yo sentía que todo dependía de mí Eso y es. que tenía que hacer tantas cosas como para que llegara al punto. Sí. Y yo decía, pero Y eso es no, agotador, sí, ¿verdad? totalmente agotador y me generaba mucha fatiga luego. Eso es. O me quedaba pensando, yo decía, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué más? ¿Cómo hablo? ¿Cómo llego? Eso es. Me hacía Te- responsable. si te encontrabas como con muchas ganas de ayudar, pero con la sensación de que aunque tenías ya técnicas que ya te estaban ayudando, que tú ya estabas comprobando que funcionaban porque hacían que, bueno, pues que la persona pudiese conectar más, pero sí sentías que te faltaba algo más para poder llegar a algo más profundo, ¿no? Para poder llegar realmente a sanar trauma o a desbloquear emociones de una forma como más grande todavía, ¿no? Para realmente ayudar de verdad, ¿no? Para realmente poder sentir que estabas avanzando de verdad, porque en el fondo estabas, bueno, pues con esa sensación de no estoy pudiendo llegar Mm, a tanto, ¿no? No estoy pudiendo llegar a ayudar a las personas que acompaño como a mí me gustaría, ¿no? Y claro, ahí estabas notando que te desgastabas mucho en el camino, ¿no? O sea, o que te lo llevabas los casos a casa o que te quitaban el sueño, ¿no? Porque al final, una de las cosas que tenemos las psicólogas es que nos encanta, nos apasiona nuestra profesión y lo que queremos es ayudar. O sea, muchas de nosotras nos hemos hecho psicólogas pues por vocación y lo que queremos es bueno, pues realmente ayudar a liberar el sufrimiento de verdad, ¿no? Es nuestra tarea. Entonces, claro, mm, mm, dedicarle tanta energía a los procesos y ver que no están avanzando como quieres, que no puedes estar ayudando como quieres, es algo que nos drena, ¿no? Que sí, nos deja totalmente exhaustas y agotadas al final del día, ¿no? sí, Y sí. así te sentías tú un poco, ¿no? Yo, mira, yo me sentía, bueno, una de las cosas era desgastada y responsable, que al final me llevaba una carga que no me corresponde realmente. Dos, que a veces, la verdad que lo confieso, a veces me costaba respetar el ritmo del Sí. otro, porque a lo mejor yo me daba cuenta de cosas, pero el otro no. Entonces, yo creo que estas herramientas lo que me permitían era que la otra persona, pues al final es como una revelación, yo lo siento así, como una revelación Total. donde te das cuenta desde la presencia, desde un estado, digamos, más consciente y se crea un puente entre algo interno y algo externo. Eso es. Algo que no puedes ver porque es inconsciente, obviamente está ahí, pero es muy inconsciente o está muy guardado. Ujú. Entonces al final era como una revelación y para mí también lo es, porque al final, de hecho, muchas de las cosas que a veces yo pensaba no eran, a veces de las cosas que yo veía no era Total. así y, y, Totalmente. y
y que además como que el proceso terapéutico, como que yo siempre lo veía como del momento. No sé, o sea, era como, es el momento y esta es la intervención y este es el trabajo. Pero con este tipo de herramientas lo que sentía primero era que las otras personas pueden seguir de alguna manera practicando ciertas cosas y dos, em, sigue como trabajando Sí, sí, en sí mismo. claro. Porque hay psicólogas, y muchas psicólogas que dicen, Juan, nos han formado en ser racionales, en trabajar con la palabra, en trabajar con lo verbal, en ser nosotras quienes llevamos un poco las riendas y quienes tenemos que tener como las soluciones, o sea, la conceptualización del caso, las soluciones, ser las guías, ¿no? Y ser quienes sabemos prácticamente todo para ayudar a esa persona, pero realmente yo entiendo, Sandra, que tú como yo, al empezar a iniciarte en estas técnicas más corporales, más de presencia y atención plena, más de tipo emocional, energético, como el EFT también, que estabas nombrando, empezaste a notar que, y luego más tarde con la técnica de la caja de arena, que realmente nosotras no tenemos, no somos quienes tenemos que tener todas las respuestas. Es más, muchas veces estamos equivocadas porque realmente lo que nos da la guía y la información real de lo que necesita la persona está dentro de ella. Y Sí, que si no accedemos de una forma no verbal, no estamos pudiendo acceder realmente al 80% de, el mundo interno o sea, del mundo de la persona, ¿no? Porque nos estamos perdiendo aquello que decías antes, que no se puede nombrar, que no se puede contar y que realmente es donde está el asunto, donde está sí. aquello que hay que resolver o que hay que sanar o que hay que expresar o liberar, ¿no? Entonces, si no tenemos este tipo de técnicas, muchas dudan, ¿no? Oye, pero esto no es lo que me han enseñado a mí. Pero realmente cuando empiezas a trabajar así, te das cuenta a lo poco que estabas llegando de la otra manera, ¿no? Y de cómo esto es como un puente que te permite, como tú dices, llegar al mundo interno y realmente poderle dar espacio a eso que está ocurriendo y que la persona pueda conocerlo y pueda, por tanto, hacer algo con ello, ¿no? Pueda, por tanto, se Yo pueda creo, manejar, se pueda elaborar, ¿no? sí, yo creo que hay algo muy importante que tú mencionas y es que yo siento que mi actitud terapéutica ha cambiado. O Qué bueno. sea, mi actitud cambió porque, y además, bien, o sea, es que me ha liberado de alguna Para bien, manera. O sea, bien, o sea, para es bien como y que, para ti también. claro, exactamente, o sea, es como Sí, un proceso para él, pero también para mí. O sea, yo creo que mi eso es. actitud terapéutica cambió y yo también pienso que he dejado de intervenir. O sea, yo pienso que en alguna manera interfería, perdón, o sea, esa es la palabra, De claro, dirigir quizás, interfería tanto. como en el Y de proceso, porque al interferir. final yo como que marcaba unas pautas o marcaba una cosa que pensaba o me hacía precisamente responsable Eso. o había como un prototipo o un estereotipo, no sé, de diagnóstico o de como lo queramos decir en el mundo Sí, profesional, pero realmente mi actitud empezó a cambiar y eso también yo pienso que ha empezado a ayudar a las personas que acompaño. ese ¿Sabes? es, Como que, sí, ese es tu sí, sí, antes y después. Eso es lo que tú has notado, ¿no? Que con este tipo de técnicas realmente estás viendo que sí puedes ayudar así, ¿no? O sea, con tu cambio de actitud estás notando qué tipo de cambios, ¿no? En ellos y en ellas. claro, exactamente. O sea, yo empecé y empecé a ver, por ejemplo, que la gente le pone nombre, empecé a ver que se puede crear un espacio seguro, mu- Eso mu- es. mucho más seguro, que simplemente me ven a mí como un acompañante, o sea, como que acompaño el proceso, pero no me cargan a mí de, ¿y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? Porque siempre es como la receta. Eso es. ¿Sabes? Es como, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Me puedes decir cómo hago para estar bien? Mm, Claro, y ¿Cómo? desde ahí, ¿qué ocurre? Que nosotros nos cargamos con la responsabilidad de tener que saberlo cuando no tenemos una guía interna, de una guía del mapa interno de lo que está pasándole a la persona. Realmente trabajamos, estamos viendo un 20% de su realidad. Estamos viendo de cabeza para arriba, no estamos viendo toda la información que hay en el cuerpo. Entonces, nos sobrecargamos nosotras, ¿no? Porque tenemos que encontrar las soluciones, pero además también ellos y ellas
no sé si estás de acuerdo conmigo, al depositar en ti la responsabilidad, ¿qué ocurre, no? Se quedan como con la sensación de que no pueden ellos, ¿no? De falta de empoderamiento, ¿no? De que realmente necesitan a la psicóloga, ¿no? O a otra persona para poder sentirse más capaces, ¿no? Entonces, al final, desde el modelo tradicional de psicología, que es un modelo como más médico, no sé si estás de acuerdo conmigo, realmente estamos desempoderando, porque estamos poniendo nombre y palabras a una experiencia que no es nuestra y estamos guiando y dirigiendo e interfiriendo en realidad, como tú decías, en aquello que necesita ser resuelto y a lo que no llegamos a ver, porque es imposible verlo, ya que está en el hemisferio derecho y no hay acceso a través del lenguaje, ¿no? Claro, pues estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque a mí también me ha servido para darme cuenta que no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea desde ciertas cosas que yo pensaba que eran así, de ciertas cosas que yo pensaba lo mejor era esto. Eso es. Mira, yo la sensación que tengo ahora es como, literal, es como si tuviera como 10 puertas, o si las personas le pudieran mostrar como 10 puertas y esa persona puede elegir la mejor. Hay caminos más difíciles, hay caminos más fáciles para llegar a ciertos puntos, Eso pero es. como que se vuelve para mí también algo mucho más flexible, de Eso alguna es. manera, mucho Sí. más respetuoso con el otro. Y Ujú. hay algo que a mí yo creo que me ayuda mucho y es que, y me pasaba a mí también a nivel personal, cuando practico el mindful, pues al principio como que me daba cuenta de lo que estaba pasando y es igual cuando haces una intervención, es como me doy cuenta, pero yo creo que hay otra cosa que descubro y que veo y es el paso siguiente que es la autocompasión. Ujú. Cuando, cuando yo me doy cuenta de qué es lo que me hace sufrir y atiendo a la necesidad, eso es Eso es. maravilloso, Eso es maravilloso. porque realmente yo creo que es lo que a mí me ha ayudado, a mí misma, como persona, como ser humano, como todo, pero también al otro a que tenga herramientas mucho más para un trabajo resiliente, como para que le encuentre valor a esto que ha pasado, ¿sabes? Como Claro, que vea su pasado o vea lo que le está pasando en su presente, pero sea capaz de decir, mira, puedo atender a mi sufrimiento de esta eso manera. es. Y cuando vuelvo a sentir esto tan difícil, ¿qué puedo hacer para darme lo que necesito en este momento? Eso Entonces es. lo conecta con el autocuidado. Claro, entonces esto es justo lo que vamos a ver el sábado 12 de julio en la masterclass, donde hablaré sobre las 3 claves para poder acompañar, como tú dices, con seguridad, con mucha más seguridad, como es como tú te sientes, pero también con mucha más profundidad, como estás diciendo, porque estamos accediendo a ese mundo interno y sobre todo no solo nosotras, sino ellos y ellas están pudiendo verlo, ¿no? Y cómo también intervenir, por tanto, sin invadir ni retraumatizar, porque claro, cuando tú das una herramienta como las que estás aportando, ¿no? Que tienes varias, como tú dices, tengo varias puertas, ¿no? Y una de ellas es la técnica de la caja de arena, otra puede ser el EFT, otra puede ser la atención plena, el mindfulness. Cuando tú aportas ese tipo de técnicas, lo que estás dando es el poder a la persona. Le estás dando el poder a la persona de poder mirarse hacia adentro, de poder conocerse y, como tú dices, poder observar desde fuera eso que le está ocurriendo y por tanto poder sentir esa autocompasión de la que hablabas, ¿no? Mm, Porque muchas veces las partes protectoras, ¿no? Las más autoexigentes y críticas internas que tenemos, pues toman el control y desde dentro, desde el ojo del huracán, como yo digo, no se puede entender la situación desde un lugar comprensivo, sino lo que va a haber es, bueno, pues juicio, ¿no? Juicio y sufrimiento. Pero cuando tú aportas técnicas que le permiten acceder a ese lugar, a ese hemisferio derecho donde está lo emocional, donde está el trauma, donde está ese sentimiento, ese sufrimiento, pero le puedes dar el vehículo para poder hacerlo tangible, poder hacerlo materia, ¿no? Como es, por ejemplo, con la caja de arena, que tú lo estás viendo en miniatura, estás viendo lo que está, ¿no? Una representación de lo que está ocurriendo dentro. Y la persona puede verse desde fuera. Ahí lo que estamos aportando es una mirada mucho más empoderada, ¿no? Desde lo que uno ve de sí mismo, desde lo que una ve.
Y yo no sé si tú estás de acuerdo o no, pero creo que se activa como esa parte más adulta, ¿no? Que puede observar desde fuera y con ángulo y con contexto una situación y por tanto puede dirigir más lo que está ocurriendo internamente, no esa parte crítica, ¿no? Que me está diciendo lo mala que soy o lo mal que lo hago o lo culpable que soy, sino que estoy pudiendo ver desde fuera, ¿no? Ah, esto es lo que le pasó a la niña, ¿no? Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Ah, no había visto, ¿no? O sea, es como una mirada más 3D, ¿no? Más completa de la situación que quizás les permite tomar el control a ellos y a ellas como pacientes y, y por ahí bueno, pues poderse ayudar ellos a sí mismos, ¿no? Y a sí mismas más, mejor, ¿no? Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué voy a decir? Si estoy de acuerdo contigo. Pero básicamente yo creo que este tipo de herramientas, de técnicas, que yo creo que al final son como una forma de vivir ya, porque se convierte en parte nuestro. Yo creo que una de las cosas que rescato de lo que dices, que lo pondría así, es como que solamente podemos sanar lo que podemos sentir. Eso es. Y, y cuando trabajas con ese tipo de herramientas, puedes sentir. Eso es. Obviamente, para eso yo siento que estoy yo, para acompañar, para dar soporte, para ayudar a regular, pero realmente lo que es como una experiencia especial que además se queda en el corazón y en ti, donde vas llevando al otro que puede sentir y además de una manera gradual. O Eso sea, es. yo creo que Te entró una llamada o algo que se silenció. Ahora sí, pues al final, lo que, a pesar de que hay dolor, eso es. o que lo pueda tocar para poder asimilar si entro ahí, si no entro ahí, Eso si es. es el momento o no es el momento, sin yo tener que machacar, Mm, que invadir, eso sino es. simplemente acompaño y el otro va teniendo su ritmo personal, pero Total. es indispensable que toque el dolor en algún momento para poder sanar. Eso es. Pero qué importante esto que estás diciendo de, por supuesto, que el primer paso para poder avanzar, sentir que avanzamos en psicoterapia es el que las personas a las que acompañamos puedan sentir que sentir es seguro, ¿no? Sí. Qué importante es esto porque como tú dices, ¿no? Si no podemos sentir, no podemos avanzar, no podemos procesar, no podemos aprender. Y la neurociencia nos lo dice. Lo que no lleva emoción, no lo Mm, retenemos, no mm, lo aprendemos. Se queda en la superficie, lo olvidamos, ¿no? También lo que nos dice la neurociencia, ¿no? A través de Daniel Siegel y Pat Ogden, es que si no estamos dentro de la ventana de tolerancia, eh, igual entramos en estados de supervivencia y desde ahí no podemos procesar, no podemos acceder a la corteza cerebral, estamos con la amígdala totalmente alerta para responder a un peligro. Entonces, como tú dices, este tipo de técnicas que nos permiten irnos acercando de forma progresiva al hecho de conectar con la emoción y con la sensación y que esto no sea algo que nos desborde, ¿no? Y que la persona pueda ir sintiendo que eso es seguro, que sentir es seguro. Y si conseguimos esto y aumentamos esa ventana de tolerancia, entonces podremos avanzar más rápido, porque la persona estará más en su yo adulta, ¿no? Más confiada, con más capacidad de afrontar, ¿no? Bueno, pues el día a día, pero también las emociones difíciles y dolorosas que necesitamos afrontar para que puedan liberarse. Entonces, qué sí. importante es tener este tipo de técnicas que de forma progresiva no fuercen, sino que respeten, sean respetuosas y realmente se adapten al ritmo de la persona, Sí. ¿no? Entonces, Yo pienso cuando que soltamos el control sí. y dejamos que la persona sea la que lidere a través de estas técnicas, es cuando tenemos realmente el ritmo que ellos necesitan, no el nuestro. Mm. Y desde ahí ya es magia, ya todo empieza a fluir, porque la persona va entendiendo que respetamos, que no invadimos y que es seguro hacer lo que hacemos, ¿no?
también ayudar a descubrir. Yo creo que todos, absolutamente todos necesitamos un sitio seguro donde ir, todos nos merecemos un sitio seguro donde estar y necesitamos ese sitio seguro. Entonces yo creo que este tipo de herramientas como la caja de arena, el FT, bueno, diferentes técnicas, el mindful, te ayudan como a llegar a ese punto seguro, yo creo que también esa es nuestra misión como terapeutas, es que encontrar ese sitio seguro para poder, lo que tú dices, esa ventana, cuando uno está desbordado, no Mm, puede, no eso es. puede, no puede. Entonces es como, venga, vuelve al sitio seguro para volver a ese desafío, a empoderarte, a ser más resiliente con aquello que te pasó. Entonces yo creo que también es llevar al otro a que Thich Nhat Hanh, que es un monje maravilloso budista, lo decía mucho, todos nos merecemos un sitio seguro donde ir, lo necesitamos por supervivencia Total. y porque además lo tenemos en nuestro corazón y dentro. Entonces, llevar al otro a que encuentre ese sitio seguro, en silencio, muchas veces, o simplemente poco a poco ir, que el otro se dé cuenta dónde está ese sitio Mm, seguro. Yo eso creo que es. ese es uno de los trabajos más importantes que tenemos Total. como terapeutas. Y más gratificantes, ¿verdad? Sí, Porque cuando tú eres capaz de poder transmitir esa seguridad, de volver tu espacio seguro, suceden cosas mágicas, ¿no? Sucede la magia. De repente te das cuenta de que no era tan difícil, de que no había que esforzarse tanto, que realmente nuestro papel es el de regulación, el del poder regular a la otra persona para que pueda sentir esa seguridad. Porque tenemos esa capacidad innata de sanación de la que hablaba Jung, ¿no? Cuando tenemos las condiciones óptimas y estamos reguladas o estamos acompañadas de personas que nos dan seguridad, realmente podemos amortiguar cualquier situación de estrés o podemos procesar o sanar por nosotras mismas cualquier acontecimiento traumático. Entonces, poder dotar con estas técnicas, por ejemplo, la caja de arena, que es una técnica tan respetuosa de un espacio de tanta seguridad, ¿no? Que produce tanta distancia, ¿no? Sobre la metáfora, sobre la historia que se crea ahí. Eh, bueno, pues es dotar de esa seguridad necesaria y suficiente para que la persona ya haga el trabajo que, como yo digo, está preparada para hacer, ¿no? sí, Para que la persona ya pueda realmente liberar esa carga que lleva tanto tiempo dentro de ella, ¿no? sí. Pues una de las cosas más valiosas también que aprendí contigo, Sonia, es a integrar, Ujú. no a excluir. Y, mm, y yo creo que para mí a veces era como incompatible mezclar ciertas cosas, como decir, bueno, hago mindfulness, hago esto, hago lo Eso es. otro, y como en sesiones separadas, de alguna Sí, manera. Pues como que cogía una herramienta y decía, bueno, hoy esto, porque era lo que surgía o lo que pasaba. Pero luego me daba cuenta, o me di cuenta contigo, cómo podía integrar ciertas cosas. eso Entonces, es. por ejemplo, para mí la experiencia en la caja de arena, que en algún momento puedo aplicar como una fase de estabilización, el mindfulness como bueno, que es lo que más me gusta en gestión de emociones, o en algún momento hacer EFT y anclar, por ejemplo, una emoción positiva, o identificar también cuál era esa emoción difícil, o un gesto simplemente, Sí, o ayudar a algo que liberarla, ¿no? claro, ayudar a liberarla, pero integrar para mí ha sido fenomenal, Claro. porque he podido, porque antes como que rechazaba de alguna manera, excluía, y Sí, al final no, al final puedes integrar de una manera muy respetuosa, de una manera muy sensible, porque al final tienes que estar muy presente para ello, pero integra todo y al final pues sale una caja de arena maravillosa. Que bueno, que eso es sobre todo lo que he aprendido contigo y el EFT. qué bien, me alegro muchísimo, Sandra, que me digas esto porque hay muchas formaciones de caja de arena eh, o de FT que, bueno, pues se centran como en los protocolos básicos, ¿no? Y a mí siempre, debido a mi experiencia con mujeres que vivieron situaciones de violencia sexual y debido a comenzar un poco a trabajar en este centro de atención a víctimas, me di cuenta de que tenía que ir integrando todo aquello que aprendía, porque si no era como mucho jaleo.
¿no? Tener demasiadas técnicas y no saber cuándo aplicarlas, no saber en qué momento, con quién, cómo, pero el ir aprendiendo a ir como armonizando todas, ¿no? E integrando todas, pues claro, hace que la experiencia sea mucho más completa, ¿no? Y a eso es lo que yo quiero transmitir en mis cursos, ¿no? No nos podemos quedar solo en los protocolos básicos, ¿no? Sino en el ir incorporando lo que a mí tanto me ayudó, que es incluir al cuerpo, ¿no? En la psicoterapia. Entonces, bueno, pues mi formación de caja de arena, ¿no? Pues es lo que tiene. No se queda solamente en el protocolo, sino que incluye al cuerpo para potenciar, ¿no? El efecto que tiene la técnica. Entonces, bueno, pues me alegro un montón que sea algo que con lo que te hayas quedado y que te haya ayudado, ¿no? Porque tú venías ya de trabajar ahí, pero claro, poder incluir, ¿no? Como toda tu experiencia, ¿no? Es lo bueno que tiene también la formación de la caja arena, que también te ayuda a integrarla en tu, sea cual sea tu corriente, tu modelo. Entonces, bueno, pues si además incorporas el cuerpo, pues, bueno, pues eso la potencia Sí. muchísimo más. Entonces, preguntarte ya para terminar, aunque yo estaría horas y horas hablando contigo porque es que me Aquí nos está resultando una quedaríamos. conversación muy nutritiva, ya lo sabes, o sea, eh, pero bueno, de esto seguiré hablando también el sábado, 12 de julio, a las 10 de la mañana, al Vale, fresquito, que aquí en España hace mucho calor y por eso con le he el puesto así aire, con el calorcito. aire. De eso seguiré hablando, pero bueno, por terminar, quería un poco saber si podías comentarle a las compañeras qué ha sido lo que más te ha ayudado de incorporar, bueno, pues las técnicas como EFT o caja de arena, que son las que has aprendido conmigo, Ujú, en tus procesos, o sea, qué es lo que en concreto notas más mm, de esa transformación y en concreto también sobre tu ujú. seguridad como terapeuta, ¿no? Y tu confianza. Pues lo que más me ha servido, yo creo que ha sido como aprender a, a, mm, a unir em, lo humano con lo académico. Voy a ponerlo como algo así. Sí, Es como esa sensación y además que tú me la transmitías a mí. Yo creo que eso fue una de las cosas más valiosas que vi en ti y es esa rigurosidad en la parte académica en ciertos aspectos, pero a la vez esa flexibilidad. eso. Entonces, yo creo que de alguna manera a mí me hizo un cambio, digámoslo así, una transformación donde dije, hombre, puedo ser como rigurosa en cierto aspecto, pero a la vez puedo ser más Mm, humana, total. puedo ser más, puedo acompañar mejor. También siento que soy menos, mucho más respetuosa Sí. y además me ayudó a ser como más compasiva con el dolor del otro, Ujú. ¿sabes? Como a ponerle en valor Sí, independientemente de mí. total. O sea, porque para el otro a lo mejor ciertas cosas de abuso o de ciertas cosas, pues o a lo mejor para mí es una cosa de X manera, pero para Total. el otro no. Entonces Eso como es. que me ayudó a no sobredimensionar ciertas cosas y entonces eso me ha implicado aprender a mí ser más compasiva, ser más presente, Ujú. estar mucho más Sí. presente. Entonces, cuando estoy en el proceso terapéutico, es como que estoy ahí y no me cansa tanto porque estoy muy presente, no me lo llevo fuera, sino como que lo vivo Eso es. ahí. No estás en la cabeza No, pensando y sobrepensando, sino que estás presente y desde ahí va ocurriendo, exactamente. Y al ¿verdad? ritmo del otro. Entonces, eso también me ha ayudado mucho. Creo Eso es. que he crecido mucho en ese sentido, porque a veces uno dice, bueno, tantas sesiones o tanto... No. Mm, O sea, al final el otro tiene ritmo, tiene su momento, a lo mejor es más rápido, más lento, pero también yo creo que cuando uno está más presente y más consciente, es mm. mucho más respetuoso bueno, y hasta dónde quiere llegar el otro también, Eso es. ¿sabes? Entonces, yo creo que eso me ha ayudado muchísimo en el proceso que he hecho contigo. Qué bueno, Sandra. Me alegro mucho. ¿Y qué les dirías a aquellas psicólogas y psicólogos que se están pensando formarse en este tipo de técnicas no verbales, más psicocorporales, como la técnica de la caja de arena? ¿Qué les dirías si sintieran o te dijesen que no confían en su capacidad de hacerlo? Porque al final es otro idioma, ¿no? Es como hablar otro lenguaje. ¿Qué les dirías si se sintiesen inseguras, ¿no? Inseguros de,
por si dudan de si esto realmente funciona o no, si van a ser capaces o no, ¿no? Pues yo pienso, primero, motivo a que corran el riesgo, porque es un riesgo seguro. O sea, primero, cuando lo empiezas a experimentar y a vivir, te das cuenta de que es mucho más planificante ser un psicólogo o un terapeuta cuando se utilizan cosas que no tienen que ver solo desde la mente, como tú Eso decías, del es, cuello hacia abajo, eso cuando está el cuerpo, cuando está el corazón, cuando no estamos todo el tiempo aquí y es, cuando logramos hacer como un puente también entre la cabeza y el corazón, ¿sabes? Y aquí está la voz, esa parte para verbalizar o no verbalizar. eso es, Entonces, yo pienso que hay muchas herramientas que cada uno tiene formas de sentirse más seguro, de sentirse, pero en el momento en que uno empieza a experimentar, a ver el crecimiento en el otro y a ver que uno también está mucho mejor como terapeuta, pues yo 100% lo recomiendo y además porque la psicología ha avanzado tanto, mm, la neuropsicología ha avanzado tanto sí, y hay tantas herramientas con cada vez más validación científica, eso es, con cada vez más, o sea, yo creo que nosotros mismos como profesionales tenemos que tener esa apertura ujú, mental y además de aplicarla en nuestra vida, eso es, ¿sabes? Porque una manera de empezar puede ser, uno, hacer una formación muy concreta, que tú además eres maravillosa como profe, como con la metodología, con toda la formación que tienes, pero también si no, empezar a probar con uno mismo, también, ¿sabes? Cuando uno lo empieza a experimentar, también dice, ay, esto eso es, funciona. eso es, sí, Ay, ay, mira esta fobia. Yo, por ejemplo, con FT trabajé un tema de una fobia y digo, pero esto funciona, ¿sabes? O el mindful, pues lo eso practicas es, en tu vida y dices, ay, pues meditar, mira, mm, funciona, ¿sabes? Entonces, yo pienso que animo a que lo practiquemos como profesionales, pero también a que lo experimentemos mm. para poder trabajarlo con los Sí, otros. a probar, ¿no? A no quedarte en la teoría, a no quedarte, o sea, a no quedarte con las ganas de haber probado y haber comprobado si funciona o no. A probarlo, porque realmente no vamos a hacer daño utilizando técnicas tan respetuosas, ¿no? Porque el enfoque de, además de estas formaciones, es un enfoque de no revictimización, por tanto, bueno, no puedes perder, o sea, lo único que vas a hacer es ganar, ¿no? Claro. Eso, Eh, perfecto. O sea, eso es, primero, siempre es positivo. eso es. Yo lo que siento es que siempre es positivo y no se retraumatiza. O Mm, sea, porque a veces tenemos mucho miedo, y se lo digo a las compañeras, a quien lo escucha ahora, o sea, tenemos mucho miedo a decir, ¿cómo me voy a meter con eso tan complejo, con ese trauma? Vale, sí, obviamente hay que saber hasta dónde puedes intervenir, pero también son técnicas tan seguras que no vas a hacer daño eso y es. que siempre vas a hacer bien. Eso es. ¿Sabes? Yo tengo todavía gente que me encanta cuando me dicen, ¿tú te acuerdas cuando yo cogía una sirenita? Y yo digo, yo no me acuerdo muchas veces, pero dices, ¿cómo se ha quedado esa figura? ¿Cómo se ha quedado esto que escribimos? ¿Cómo Anclado, se ha ¿no? quedado anclado? Sí, Es sí. maravillosa la metáfora en Total. ese mundo simbólico Eso es. que se te queda en el Total. corazón. Entonces, Porque es la experiencia completa, ¿no? Cuando claro, tienes a lo simbólico y al cuerpo, estás realmente ayudando a representar cómo una vive dentro de una misma una experiencia. Porque la palabra se queda cortísima. No ayuda suficientemente, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí hay muchas personitas que se han unido. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis aprovechar que estamos aquí para preguntar alguna cosa, alguna duda, alguna pregunta que os surge acerca de estas técnicas o acerca de la técnica de la caja de arena. Si queréis aprovechar, también os invito a poner la palabra por aquí, avanza, si queréis uniros a la masterclass que daré el sábado 12 de julio a las 10, donde contaré, bueno, pues las 3 claves para poder acompañar en psicoterapia con seguridad, con profundidad y sin invadir y sin retraumatizar. Yo la verdad es que debido al colectivo con el que yo empecé a trabajar en un centro público, que eran mujeres víctimas de violencia sexual, me vi obligada a formarme en técnicas diferentes, técnicas respetuosas y no invasivas. Y la verdad es que estoy encantada de haberlo hecho porque ahora puedo ayudar
no solamente a las mujeres víctimas, ¿no? de esta violencia, sino en general a cualquier persona, ¿no? que está en un proceso de transformación y de crecimiento, ¿no? Entonces, yo os animo, ¿no? a que os vengáis a la masterclass porque os voy a dar claves y mucho contenido de valor del que yo he aprendido durante estos últimos 15 años, y que se basa no solamente en la ciencia, sino, como decía Sandra, sino también en la experiencia, de haber observado los cambios reales en las pacientes y los pacientes que yo he acompañado, ¿no? Una experiencia de más de 15 años donde he podido observar que realmente funcionaban, ¿no? Y es lo que me motivó a poder difundir, a llevar el mensaje, a todas las consultas para que la mayor cantidad de personas se puedan beneficiar de ese tipo de técnicas, ¿no? Tan transformadoras, ¿no? Y poder, bueno, pues ayudar a sanar, ¿no? Este trauma colectivo que tenemos, eh, y, y que cuesta tanto, ¿no? Muchas veces desde la palabra y desde lo tradicional, ¿no? No sé Mm. si por Pues todos aquí a la tengas alguna duda masterclass, más. que todos a la masterclass de Sonia, por favor, porque yo doy testimonio claro de que es una gran maestra, Muchas es una gran gracias. profesional y además, pues creo que puede, este tipo de técnicas, herramientas, pueden transformar nuestra vida y pueden transformar la vida de muchas personas que llegan a nosotros por algo será Eso y al es. mundo entero. O sea, porque al final estamos sembrando una semilla de bondad, una semilla de compasión al planeta, Total. siendo grandes Eso es. profesionales. Eso es. Entonces, yo pienso que esto es una gran oportunidad para que las personas se unan y gracias, Sonia, de verdad, por tener tanta pasión, por tener tanta energía, por decirnos siempre, venga, adelante, otra vez, aquí tengo otro curso. ¿Sabes? O sea, que eso es muy valioso, que no te rindes, o sea, que tienes mucha resiliencia ante eso y seguro que estás llegando a muchísimas personas. Así que yo de verdad que animo a todas las personas que estén viendo esto y a muchos profesionales a que se unan y que cada vez somos más, que además Sonia tiene grupos donde además vamos teniendo soporte, donde vamos Eso, aclarando dudas, donde se está creando también una comunidad eso es. de psicólogos y de profesionales, terapeutas, que a veces no sabemos qué hacer. Entonces yo Eso creo que esto no solamente ahora, sino posterior, que hay un acompañamiento. Eso es, sí. Sí, muchísimas gracias, Ujú. Sandra. Es que yo esto lo vivo como de una forma muy especial porque realmente yo pasé por ahí, yo supe lo que pues trabajar sola, trabajar con mucha inseguridad, sin saber cómo ayudar, sin saber cómo acompañar desde lo que yo había aprendido. Entonces, a mí me llena el poder, bueno, pues difundir lo que yo probé y lo que yo, bueno, pues al final he conseguido integrar, que ayuda de verdad, y no me lo puedo callar, ¿no? Tengo que transmitirlo para lo que tú dices, ¿no? Porque tengo esta misión de, bueno, pues ayudar a hacer que el mundo sea un poquito mejor y creo que eso se consigue, pues, sanando cada uno y cada una, ¿no? Y pacificándonos, ¿no? De forma individual para conseguir ese cambio colectivo. Así que muchísimas gracias, Sandra, por estar Mm. aquí, por compartirnos con tanta sabiduría, amor y presencia todo lo que sabes. eh, Animaros a poner a panza y nos vemos el sábado 12 de julio en la masterclass. Y bueno, pues el jueves tendremos otro directo con otra compañera que también hizo esta formación de caja de arena y también se formó en FT. Y seguiremos ahondando y profundizando desde otros casos para que podáis ver más ejemplos. Qué Sandra, bien. Gracias a estamos en ti. contacto. Nos vemos Gracias a pronto. ti. Un Un abrazo abrazo enorme. y que lleguen muchas personas a tu masterclass Muchas y a todo lo que haces. gracias. Ojalá se Abrazos unan grandes. muchas. Gracias Sí, a todas por asistir, por venir. He gracias. visto muchas alumnas por aquí. Genial, Susana, que Listo. intentarás estar el sábado. Almu. Vale, qué bien. Qué bien. Muchísimas gracias por comentar, que les ha encantado escucharnos, que el sábado se vendrán. Mariam, que acaba de empezar a trabajar con mujeres víctimas de violencia de género y que le encantaría formarse en ese tipo de técnicas. Genial, porque es que, bueno, pues hay mucho recorrido, ¿no? Cuando trabajamos desde este lugar.
es ahí donde llegamos profundo y donde llegamos de forma segura. Muchísimas gracias por veniros y nos vemos prontito el jueves y seguimos y el sábado nos veremos para la gran masterclass. Un abrazo enorme. Gracias. Chao, chao.